Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, pues sean bienvenidos una semana más a nuestro estudio de Segunda de Pedro. Vamos a comenzar con nuestro tercer punto que vamos a ver de lo que estamos estudiando aquí en la segunda carta de Pedro, que es el crecimiento cristiano. Ya hemos visto varias cosas muy importantes como el secreto del crecimiento cristiano, en el cual encontramos esa base, ese proceso y esa consumación del crecimiento cristiano. En el segundo punto pudimos ver lo que es el lugar que ocupa la Biblia en el crecimiento cristiano. Y me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y es una bendición poder seguir compartiendo con ustedes este tiempo. Gracias por sus oraciones también, gracias por algunos mensajitos que han mandado de apoyo para seguir haciendo estos estudios, para seguir también incluso con la reunión de jóvenes de la cual les he estado compartiendo. Gracias a Dios por sus vidas, por sus oraciones. Y bueno, hoy vamos a entrar de lleno a nuestro tema. Vamos a tratar de comenzar a hacer esto un poquito más breve, más corto, pero con mucha enseñanza, mucho crecimiento, tal cual como lo dice o como lo estamos estudiando en Segunda de Pedro. Así que el día de hoy vamos a entrar a nuestro tercer punto del bosquejo general que, bueno, ya vimos ahí en nuestra introducción. Así que hoy vamos a ver el error que atrofia el crecimiento cristiano. Esto lo vamos a encontrar en todo el capítulo 2. Hoy vamos a ver la mitad porque es largo. Hoy vamos a ver dos puntos importantes de esto, del error que atrofia el crecimiento cristiano. Acuérdense que vimos en la introducción que Pedro ahora los está exhortando porque acaba de darse cuenta de que existe un error muy grave en la iglesia, en las iglesias donde están estos hermanos. Sabemos cuál es su contexto, sabemos que estos hermanos, bueno, en la primera carta de Pedro vimos que es una iglesia perseguida. Muchos hermanos están siendo llevados al circo romano, fueron expatriados de Roma, pero ahora se están encontrando con otros problemas, no solo la persecución, sino que ahora se suma la falsa enseñanza. Así que hoy vamos a ver este punto que es el error que atrofia el crecimiento cristiano. Y vas a ver que esto nos va a ayudar mucho porque este error que atrofia, que estorba nuestro crecimiento, no es algo que solamente se haya vivido en ese tiempo, sino que lo seguimos viviendo ahora. Y lo vamos a seguir viviendo. Y nosotros tenemos que estar muy preparados para eso. Pero antes de esto, hermanos, vamos a comenzar orando. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Y vamos a dejar que Él nos guíe a poder aprender lo que vamos a encontrar en esta preciosa carta. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias, Padre, por este día en el cual tú nos permites seguir con nuestro estudio de esta gran carta de Pedro. Dios, te queremos pedir que tú nos ayudes, que tú nos guíes a poder entender qué es lo que tú nos has dejado escrito en esta carta, Dios. Te pedimos, Padre, porque tú abras nuestro entendimiento, dispongas nuestro corazón y que podamos estar siendo receptivos a tu palabra, sensibles a ella y que podamos estar creciendo juntos, Dios. Gracias, Padre, nos ponemos en tus manos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, vamos a ir viendo algunas partes muy interesantes. Ya medio te contextualicé un poco. Hoy vamos a ver precisamente este error que lamentablemente se vivía en ese tiempo, se vivía en el tiempo de los profetas, lo seguimos viviendo el día de hoy y se va a seguir viviendo. Así que vamos a ver primeramente en este error que atrofia el crecimiento cristiano, vamos a ver en específico los falsos maestros. Yo sé que este tema ya lo he hablado, es un tema del cual yo hablé en una predicación, incluso hice mucha referencia al libro de Judas, que es donde realmente encontramos mucho de los falsos maestros, de los apóstatas, y encontramos una cantidad muy grande. Y de hecho, hoy vamos a ver algo interesante que platicamos en la introducción. ¿Se acuerdan que hablamos de que había personas, o hay personas más bien, que dicen que quizá el autor de esta carta de Pedro en realidad tuvo que haber sido Judas, porque hay mucha similitud? Hoy vamos a ver algunas de esas similitudes, pero nosotros estamos bien seguros porque la carta nos lo dice que es Pedro el que escribió. Él es el que empieza saludando y es el que se despide. Entonces, nosotros no tenemos ese problema. Así que hoy vamos a hablar acerca de los falsos maestros. Y muy en específico, ahora vamos a hablar de su conducta. Primeros 3 versículos, vamos a hablar de la conducta de estos falsos maestros.
Así que vamos a dar lectura ahí en nuestra Biblia, capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Así que comenzamos viendo que esto no es algo nuevo. Acuérdense, vamos a conectar un poquito con lo que vimos la semana pasada. Veníamos hablando de la Escritura y veníamos hablando de los santos hombres que fueron inspirados por Dios para escribir la palabra que hoy tenemos. Pero en el capítulo 2 comienza con esa palabra de conexión. Pero, hay un pero. Sabemos que hay santos hombres de Dios que fueron inspirados por Él para escribir su palabra, pero hay un pero. Dice, pero hubo, al mismo tiempo que los profetas que escribieron los libros, al mismo tiempo que los apóstoles que escribieron las cartas, hubo falsos profetas entre el pueblo. No es algo nuevo. No es algo que nosotros vayamos a vivir en este tiempo, no es algo que ellos solamente estaban viviendo en este tiempo, sino es algo que ya existía. Lo vimos, ¿quién fue el primer engañador, el primer falso maestro? Satanás, cuando engañó a Eva. Y de ahí venimos arrastrando un montón de falsos maestros que venían enseñando herejías, y eso no es algo nuevo. Por eso dice, habrá también falsos profetas entre el pueblo, como habrá en futuro entre vosotros falsos maestros. No es algo nuevo. Ahora, aquí vamos a ir viendo algunas preguntas. Si quieres anotarlas sería bueno. 1. ¿Qué harán? Sabemos que ya hay falsos profetas, va a seguir habiendo falsos maestros, pero ¿qué harán? Dice ahí, introducirán. Nos vamos a ir viendo ahora sí casi un exégesis palabra por palabra. Introducirán. Esta es una palabra interesante porque, vean, para poder introducir algo en otra cosa, tiene que existir un recipiente. Tú no puedes introducir algo si no hay un recipiente. Tiene que haber un receptor. Como cuando tú viertes agua, no la vas a tirar nada más así porque no va a introducirse en ningún lado. Tienes que introducirla en un vaso. Van a introducir. Eso mismo pasa con los falsos maestros. Ellos vienen a introducir. Ellos vienen a buscar vasos receptores. Ellos vienen a buscar cosas que estén dispuestas a escuchar lo que ellos vienen a introducir. Ahora, hay algo muy interesante en todo esto. Cuando ellos vienen a introducir en un vaso ya receptores, porque ese vaso está preparado. Está atento, está deseoso de querer aprender más cosas. Por eso es que una de las grandes características de estos falsos maestros es que ellos vienen a iglesias ya edificadas. No es que ellos levanten una obra nueva, sino que vienen a introducir. Ahora vamos a ver de qué manera. Dice que introducirán encubiertamente. Parece como una película de Hollywood esto, pero es como ese espía que se mete o por ejemplo un policía que está de encubierto con alguna mafia. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Tiene que hacerse como ellos, tiene que fingir que es igual que ellos, tiene que socializar con ellos. ¿Para qué? Para poder ganar su confianza. Hay muchas de estas series, hay muchos de estos programas donde vemos que, un policía se mete, incluso tiene que participar de algún robo con ellos o tiene que hacer algo para poderse ganar la confianza de esas personas y que después puedan confiar plenamente en él. Pues de esa misma manera, estos falsos maestros se introducen, vienen a introducir encubiertamente sus falsas enseñanzas. Ellos vienen y fingen ser el hermano más espiritual que puede haber.
ese hermano que es bien bonachón, que se la pasa bien contigo, que bromea, que eso. Ojo, no quiero decir que todos los hermanos que sean así van a ser falsos maestros. No, pero esta es su intención. Ellos vienen encubiertamente. ¿Para qué? Para poderse ganar la confianza de la gente y poder así afianzarse a que ellos puedan introducir. Ahora, ¿qué introducen? Van a introducir herejías destructoras. Esto nos habla de las fábulas artificiosas que vimos anteriormente. Esas fábulas que ellos se inventan. Herejías, cosas que van realmente en contra de Dios. Estos falsos maestros vienen a introducir esas herejías. Sabemos que ahora estamos llenos, o no estamos llenos nosotros, gracias a Dios, pero muchas iglesias están llenas de herejías. Hay muchas herejías que se hablan en contra de Dios incluso, de una manera a veces encubierta o de otra manera, o muchas veces incluso de una manera deliberada. Muchas veces ellos buscan mezclar la verdad bíblica con esa falsa enseñanza. Juan 10:10 dice esto: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que ellos vienen a hacer. Vienen a destruir a través de herejías destructoras. Toda esa clase de enseñanza que va en contra de lo que realmente Dios enseña. Ahorita lo vamos a ver, pero dice, ¿cómo identificarlos? Más bien vamos a pasar a ese punto. Punto 4. ¿Cómo identificarlos? O pregunta 4. Negarán al Señor, dice. Esta palabra en griego es interesante. La palabra negarán al Señor es una sola palabra que es déspotes, de donde viene la palabra déspota. Son personas que niegan al Señor de una manera muchas veces deliberada. Al principio van a encubrirse, pero después van a decir, pues yo no creo que solamente porque creas tú vas a ser salvo. No, tú tienes que hacer esto y esto y esto. Y vienen a hablar de herejías. Negarán al Señor. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Este es un comportamiento en ellos. De hecho, una de las maneras en las cuales tú también te puedes dar mucho cuenta de cómo un falso maestro viene a enseñar algo es cuando él se pone a predicar o a enseñar y tú ves que en realidad él nunca abrió su Biblia, nunca hubo Biblia en esa predicación. Vienen a hablar cosas artificiosas que vienen del corazón humano, no del corazón de Dios. Ahora, también dice algo aquí muy interesante, que quizá podría llegar a causar confusión si tú solamente lo vienes leyendo de corrido. Dice, negarán al Señor. Y dice que los rescató. Esto de que los rescató podría ser confuso porque dices, bueno, ¿cómo niegan al Señor si ya fueron rescatados? Esta palabra de que los rescató en el griego tiene otro sentido porque dice que son potencialmente salvos. Esto es algo que en algún momento yo pude compartir en una predicación, pero tenemos que entender que Jesús murió por todos en este mundo. Absolutamente por todos, por ti, por mí, por todos. No hay nadie por quien Él no haya muerto. No es que haya ido a la cruz y Él dijo que se salven todos menos este y este y este. No, Él vino a rescatar a todos. Él murió por todos. Entonces, la salvación, vamos a decirlo así, es potencialmente para todos. Porque Él murió por todos, pero la salvación es potencialmente para todos. ¿Por qué? Porque esa salvación o esa muerte, ese pago que hizo Jesucristo, tú lo tienes que hacer efectivo. Te voy a poner un ejemplo quizá muy X de cómo poder entender esto. Haz de cuenta que alguno, no voy a decir que yo porque si no después me la vas a reclamar, pero haz de cuenta que alguien un día llega y te da una tarjeta de regalo, no sé, de Liverpool, de Suburbia, de donde tú quieras, una tarjeta de regalo, donde él ya pagó esa tarjeta y esa tarjeta te la entrega, pero tú no haces efectivo
ese dinero que está en la tarjeta hasta que tú no vas y compras algo en esa tienda. De esa misma manera es como Cristo, Él ya pagó potencialmente por todos, pero tú, ¿qué tienes que hacer para que ese pago sea efectivo? Moverte por fe para tomar esa salvación, para que pueda ser efectivo ese pago. Entonces, potencialmente Cristo murió por todos y la salvación potencialmente es para todos. Pero tú tienes que hacer efectiva. Entonces, estos falsos maestros, también por ellos les dice, ellos negarán al Señor que los rescató, por ellos murió y lo están negando. Entonces, esto es algo muy interesante, pero tenemos que entender que estos falsos maestros en realidad nunca han creído realmente en su corazón en Jesús como su Salvador, porque el mismo Espíritu Santo les bloquearía el camino para no poder hacer estas falsas enseñanzas. ¿Que puede haber algún error? Sí, no estamos exentos de errores, pero Dios no permitiría que nosotros, como hijos de Dios, pongamos en vergüenza su nombre o hablemos mentiras de Él. Entonces, por eso dice, por aquellos que el Señor murió, potencialmente fueron salvos, pero ellos realmente no han logrado alcanzar, y no es porque se necesite de una acción, sino se necesita de la fe que actúa para salvación. Ahora, ya vimos cómo identificarlos, pero ahora vamos a ver qué final tendrán estas personas. Dice ahí, atrayendo para siempre destrucción repentina. Esto nos habla de que Dios se encargará de ellos a su tiempo. Muchas veces cometemos el error como cristianos de enjuiciar a esas gentes. A nosotros no nos corresponde. Por eso dice, atrayendo para siempre destrucción repentina. ¿Cuándo es repentina? Cuando Dios decida hacer su juicio sobre ellos. A nosotros, a lo que a nosotros nos corresponde más bien ante esto no es hacerles juicio, sino más bien no oír, no hacer caso de esas herejías. Dios se encargará de hacer su juicio sobre estas personas, no sobre nosotros. Ahora, ¿qué problemas causan en las iglesias? Lo puedes ir leyendo ahí en los primeros 3 versículos que ya leímos, no es que me lo esté sacando así nada más. ¿Qué problemas causan en las iglesias? Dice ahí, muchos seguirán sus disoluciones. Estos muchos son esas personas o esos muchos vasos receptores que no se han plantado firmes, que no han tenido lo que ya vimos en el primer punto de nuestro bosquejo de esta carta. No existe en ellos una base sólida, no han entendido que hay un proceso que Dios les da y que tienen que echar mano de obra. Son esos vasos receptores que están abiertos a escuchar cualquier cosa. Y dice, muchos de ellos seguirán sus disoluciones. Lamentablemente, dice aquí, muchos. Así es, serán muchos. Y tú lo puedes ver. ¿Cuántas veces no hemos visto iglesias que están llenas de herejías? Y así como están llenas de herejías, también están llenas de gente. Entonces serán muchos los que seguirán estas falsas doctrinas. Pero acuérdate que esto también viene a ser un problema mucho más grande en nuestras iglesias. Cuando ellos vienen y hacen estas cosas, causan disoluciones, que quieren decir divisiones. Vienen a desmembrar el cuerpo. Y eso es horrible. Porque nosotros debemos de permanecer en una unidad. Qué terrible es cuando una iglesia, o a veces se abre otra iglesia, no porque Dios haya edificado ahí de repente una obra nueva. Muchas de las iglesias lamentablemente se están abriendo por divisiones. Y eso es triste, porque vienen muchas estas cosas. Y déjame te digo algo, aquello que empieza mal va a terminar mal. Entonces debemos de entender que nosotros estamos aquí para guardar una unidad. Juan 17:23 dice esto, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esta es parte de la oración de Jesús
en el Getsemaní por sus discípulos y por nosotros. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Nosotros debemos de permanecer en unidad. No permitamos que alguien que venga a enseñarnos falsas herejías cause una división. Me recuerdo un poquito a cuando Gálatas dice, oh Gálatas insensatos, con tan poco os fascináis. No nos dejemos fascinar por las falsas enseñanzas. Séptima pregunta, ¿cómo consideran al creyente esos falsos maestros? Vean, dice ahí en el versículo 3, y por avaricia harán mercadería. Consideran al creyente, al verdadero creyente, como una mercadería. Para ellos la iglesia solamente es un mercado en el cual ellos van a vender y llenarse los bolsillos de aquellos que buscan realmente por necesidad una verdad y que lamentablemente son engañados. ¿Y esto por qué? Porque dice ahí, porque por avaricia lo hacen. ¿Y esto cómo lo logran? Lo logran hablando palabras fingidas, engaños. Sí, hermana, tú ponle aquí y vas a ver que Dios te va a prosperar. Sí, hermana, tú deposita aquí y tu enfermo va a ser sano. Mercadería. Ven a los creyentes como un potencial para que les compren lo que ellos venden. Y sabes, tú y yo, es más, un buen maestro de una iglesia con una sana doctrina no viene a vender, viene a regalar. Porque el regalo es el mismo regalo que Dios nos da y es por gracia. Es un regalo. Y ellos vienen a vender por su avaricia. Entonces con esto podemos ver cuál es el comportamiento de estos falsos maestros y cuáles son sus intenciones en una iglesia. Pero aquí quiero resaltar dos cosas para ti y para mí prácticas. Primero, quiero que consideres si tú realmente has entendido lo que ya vimos al principio, que necesitas tener una base firme, un proceso y una consumación en tu crecimiento y que necesitas de la palabra de Dios para ello. Y si tú ya tienes eso y estás considerando que tienes bien firme todo esto, ahora considera cómo estás actuando ante estas personas. ¿Cuál es tu reacción? ¿Estás realmente alerta ante ellos? ¿O muchas veces abres tu oído y eres ese vaso receptor de lo que ellos vienen a introducir? Segundo, ¿puede ser que alguna de estas características esté en nuestra vida? Claro. Y eso no quiere decir que nosotros seamos unos falsos maestros, pero estamos cayendo en un error. No estamos exentos de él. Por eso es que tenemos que estar alertas. Yo te quiero animar en este segundo punto que tú puedas pensar en si alguna de estas características se está apareciendo en tu vida. Porque de ser así, déjame decirte algo. Eso va a destruir, en lugar de edificar y hacer crecer a la iglesia, va a hacer que caiga. Entonces yo te quiero animar a que primero, en esto que hemos visto, tú puedas considerar, ¿estás alerta ante todas estas amenazas? Y no solamente alerta para que no te puedan hacer daño a ti, sino alerta de que no puedan existir esas cosas en tu vida y tú puedas ser de peligro para otros hermanos. Ruego a Dios porque no sea así, ruego a Dios porque mi vida no sea así, ruego a Dios porque mi enseñanza no sea así para ti. Y te digo por qué digo esto, porque mi enseñanza no quiero que sea mi enseñanza, porque la enseñanza que yo doy es la enseñanza que viene de Dios. Esa es mi oración cada vez que yo estudio, cada vez que yo preparo algo, que sea Dios hablando, no que sea yo, que no sean ideas mías, sino que sea su verdad. Entonces, aquí vemos estas dos cosas y yo te quiero animar a que consideres esto. Pero vamos a pasar al segundo punto del día de hoy. Ya vimos su comportamiento, pero ahora vamos a ver la condenación de estos falsos maestros. Vamos a leer otra vez de ahí la parte B del versículo 3 hasta el versículo 9. Dice ahí, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, sino su perdición no se duerme.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Vemos cuál es la condenación para ellos y comienza diciendo ahí, ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ya de largo tiempo, ya desde que ellos comenzaron en su corazón a maquinar estas falsas enseñanzas, ya desde ahí Dios los ha condenado. Y su castigo no duerme. Dios no retarda su castigo a estas personas. Ahora, no solamente vemos esto, vemos que nos pone 3 ejemplos. Aquí es donde yo digo que es una de las comparativas con Judas y por eso es uno de los puntos que da pie a pensar que es Judas. Pero nos pone 3 ejemplos de condenaciones que les espera a los falsos maestros. No nos da ejemplos exactamente de los falsos maestros, sino nos da ejemplos de cómo condenó ya Dios a algo o a alguien, y así mismo van a ser condenados estas personas. Primero nos dice que los ángeles que pecaron ahí en el versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esto ya lo platicamos un poquito en Judas. Hay algunas posturas en cuanto a esto. Pero la postura que más realmente concuerda con el contexto y del tema que se está hablando es que estos ángeles son aquellos ángeles que pecaron en el tiempo antes de Noé y que procrearon y que vinieron a cohabitaron con las mujeres de la tierra. Eso mismo nos lo menciona Judas en el versículo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esos ángeles que pecaron ya han sido condenados, los guardó Dios en un lugar. Ojo aquí, esto ya lo expliqué, pero si no lo viste, voy a explicar un poquito. Cuando una persona muere, hay de dos, o el cielo o el infierno, eso conocemos. Pero déjame te digo algo, en ambos casos hay una antesala. Cuando tú mueres y eres un hijo de Dios, vas a la presencia de Dios, al paraíso, pero todavía no entras al reino de Dios. Hay una antesala donde vamos a esperar el juicio del tribunal de Cristo, que es donde vamos a pasar después. Hay una antesala. Igual cuando un no creyente o un impío muere, no va directamente al infierno. Porque el infierno es el lago de fuego y el lago de fuego se va a abrir hasta después. Ahora hay una antesala llamada el Hades. Ahí es ese lugar de oscuridad, de tormento, donde es el lloro y el crujir de dientes. Ahí es esa antesala a donde los ángeles fueron lanzados. Y dice que eso mismo les espera a los falsos maestros. Cuando ellos mueran van a ser lanzados directamente al Hades, a ese lugar de tormento. Y eso es algo que les espera, porque dice que los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Cuál juicio? El último juicio que encontramos en Apocalipsis, donde dice que es el juicio del gran trono blanco. Ahí encontramos ese gran juicio donde dice la palabra de Dios en Apocalipsis que primero Satanás será lanzado, después todos sus ángeles, y después dice que la muerte y el Hades también serán lanzados ahí. Y después viene toda la gente que no ha creído también será lanzada. Y estos falsos maestros también serán lanzados ahí.
pero mientras estarán en el lugar de tormento, en el Hades, esperando ese juicio. Y qué gran tormento va a ser, porque antes de que pase este gran juicio, primero tiene que venir el Señor Jesús por nosotros, llevarnos a su presencia, pasar los 7 años de tribulación, después de eso venir y reinar 1000 años. Y después de esos 1000 años se abre el infierno. ¿Qué espera tan larga? Más de 1000 años ahí esperando o teniendo ese tormento. Eso es algo que le espera a los falsos maestros. Ahora, nos pone también como ejemplo al mundo antiguo. El versículo 5 dice esto: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si no perdonó a esas personas que no creían, que Noé decía, arrepiéntanse de sus pecados. Y ellos decían, ¿Dios qué? Ellos comenzaron a crecer en humanismo, a creer que ellos eran muy buenos. Anoche estaba viendo esa película que está, de hecho, ni la recomiendo de Noé porque está demasiado fantasiosa y nada que ver. Pero había algunas cositas en las que decía, bueno, aquí está más rescatable. Precisamente la rebelión. Y el hombre que dice, tú no eres quien para decirme qué yo hacer, diciéndole a Dios. Humanismo. Y a esas personas no las perdonó Dios, sino cayó juicio sobre de ellos, cayó un diluvio. Después algo que también me pareció impactante, que realmente rescato de la película, es ver cuando ellos ya están flotando y la lluvia está cayendo y el llorar de gente, los gemidos afuera, esa gente que estaba sufriendo el juicio de Dios. Y ese mismo juicio es el mismo juicio que le espera a aquellos que son falsos maestros. Pero ojo, también hay algo muy importante. Dice, pero guardó a Noé y a las 7 personas con él. Dice, pregonero de justicia. Este Noé nos representa a ti y a mí como ese pregonero de justicia. Y aquí viene una pregunta. ¿Tú y yo estamos siendo esos pregoneros de justicia? Estamos siendo como Noé, que dice, vamos, arrepiéntanse, están mal. Tampoco se trata de ir a pelear, pero sí de hablar verdad y decir, el juicio de Dios se acerca, arrepiéntanse. Hermanos, en este tiempo lo estamos viendo, estamos viviendo, que los tiempos de Dios se acercan. La venida de Cristo está próxima y gloria a Dios, por eso se me quiebra la voz de pensar en eso. Y gloria a Dios por eso. Pero seamos pregoneros de justicia. Seamos como Noé. No seamos como ese mundo antiguo. Esas personas que van a ser como el mundo antiguo son esos falsos maestros. Qué terrible que caiga un juicio tan fuerte sobre de ellos. Otro juicio, otro ejemplo que nos deja, Sodoma y Gomorra. Versículos del 6 al 8, no lo voy a leer todo, pero solamente voy a leer el 6, dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, las dejó como ejemplo a aquellos que viven impíamente para que vean que Dios tiene juicio sobre de ellos. Y esas personas que viven impíamente también son esos falsos maestros, y sobre de ellos también va a caer un juicio. ¿Por qué? Porque viven impíamente. Así como vivían en Sodoma y Gomorra, así ellos también. Ahora, también Dios libró ahí a alguien, libró a Lot, a un hombre piadoso que incluso dice que se agobiaba de ver todo lo que sucedía alrededor. Hermano, tú y yo también deberíamos de ser como Lot, que nos agobiamos. Si vemos un montón de cosas que pasan alrededor nuestro, agobiémonos porque eso no agrada a Dios. Y seamos librados. Es más, ya hemos sido librados. No es que vamos a ser librados. Ya fuimos librados de ese juicio. Estas 3 ilustraciones se resumen en todo esto. Versículo 9 dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Ahí se resume todo esto que vimos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? A ti y a mí Dios sabe cómo librarnos de todos esos errores. Te dije hace un momento que quizá pueda haber errores en nuestra vida que pareciera
que fuéramos falsos maestros. Ojalá que no fuera así, pero a veces hay errores en nosotros que son errores que comete un falso maestro. Hay mentiras en nuestra vida, pero Dios nos sabe librar de ahí. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de sus hijos. Dios conoce las intenciones del corazón. Cuando un corazón tiene buenas intenciones, a veces la riega, claro, pero Dios sabe librarlo. Y también dice, sabe reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Qué contraste, ¿no? Dios libra al piadoso, pero reserva al injusto para un juicio. Qué bueno que estamos de este lado, del lado de los que son librados por el Señor. Pero también tenemos que estar alerta. Sabemos que sí tienen un juicio, pero tú y yo no debemos de caer en sus mentiras. Esto nos debe de ayudar a crecer, hermanos. ¿Por qué esto es tan importante en el crecimiento cristiano? Si tú y yo no crecemos, no podemos estar alerta ante esas falsas enseñanzas. No sé si te ha pasado que de repente escuchas en Facebook, en YouTube, donde tú quieras, alguna reflexión, alguna enseñanza de algún hermano, y podría parecer muy buena. Hay predicadores que he visto que lamentablemente están errados en su doctrina y tú dices, wow, o sea, qué predicadorazo, la verdad. Qué buen expositor. Pero lamentablemente enseña cosas malas, falsas, herejías. Tú y yo debemos estar alertas ante eso. Pero para poder estar alertas ante eso, tú y yo tenemos que seguir creciendo. Y esto de los falsos maestros es algo que puede ser un obstáculo para nuestro crecimiento. Por eso debemos de tomarnos de lo que vimos en el primer punto, de esa base sólida, y que nosotros podamos crecer. Es como una torre vigía, tú ya construiste, pero desde allá arriba, cuando tú ya lograste crecer, te puedes dar cuenta de lo malo que está ahí abajo. Por eso es tan importante que crezcamos, hermanos. Yo te quiero animar a que tú puedas pensar un poquito en esto, puedas disponer tu corazón y decirle a Dios, Dios, ayúdame a crecer en tu palabra, ayúdame a crecer en tu conocimiento, ayúdame a crecer en tu amor, para que puedas estar alerta ante estas cosas. Yo te quiero animar y desafiar, hermano, a que tú puedas tomar esa decisión de crecer para poder estar alerta ante las falsas enseñanzas. Y Dios nos libre de que nosotros caigamos en un error de ellos. Aquí dice que Él nos libra. Pero pidámosle a Dios que Él nos libre realmente, porque somos muy fáciles a engaños. Cuando nuestro corazón está lejos de Dios, busca cualquier otra cosa con cual satisfacerla. Y muchas veces la encontramos en esas falsas enseñanzas. Dios nos libre de eso, hermanos. Vamos a orar para terminar el día de hoy y espero que realmente esto haya sido de bendición a tu vida. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias, Padre, por tu palabra. Muchísimas gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Gracias por esta carta de Pedro, Dios, que sabemos que ha sido inspirada por ti, pero en la cual podemos ver también, Señor, cuántas cosas tenemos que seguir haciendo para crecer, Dios. Y también que debemos de estar alerta ante aquellas cosas que vienen a estorbar nuestro crecimiento. Líbranos, Dios, de algún error. Líbranos, Dios, de que caigamos, de que en algún momento a tu iglesia se introduzcan estos falsos maestros que lamentablemente va a haber, Dios. Pero confiamos en que tú tienes cuidado de los piadosos que somos tus hijos, Dios. Gracias, Padre, nos ponemos en tus manos. Bendícenos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, mi hermano, muchísimas gracias por tomarte el tiempo para tomar este estudio. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes. Compártelo si puedes. Comparte toda la serie completa. En YouTube está dividido por series completas. Entonces, yo te quiero animar a que puedas compartirlo, que si lo quieres seguir viendo, vuélvelo a ver. Tenemos una semana para que con más atención puedas incluso hacer anotaciones, subrayar, y que esto te pueda ayudar a crecer, hermano. Es un gusto poderte saludar por este medio. Gracias a Dios por la tecnología aún, y porque pues seguimos predicando su palabra. Entonces, mi hermano, muchísimas gracias.
Nos vemos el próximo martes, 7 de la noche, y espero que puedas tomarte el tiempo para seguir creciendo. Te envío un fuerte saludo, un fuerte abrazo, y pedimos a Dios, seguimos rogando porque Dios nos permite abrir nuestras puertas muy próximamente. Así que gracias, mi hermano, nos vemos el día martes.